a poder conocer más acerca de la activación NAD. Permítame poder compartirle más acerca del doctor Homero David Santiago, quien es fundador y director general del Centro de Nutrición Integrativa, creador del sistema de alimentación para tener células contentas, con más de 25 años de experiencia, autor del bestseller del libro Sin Culpas. El doctor David Santiago es coach ontológico certificado y entrenador máster en el manejo de la obesidad, además de ser nutriólogo bariatra y perito clínico de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Es miembro honorario del Foro de Expertos en Negocios de la Universidad de Harvard. El doctor David ha impartido más de 3,000 talleres, entrenamientos, conferencias y diplomados a instituciones deportivas, escuelas, empresas, médicos profesionales de la salud y público en general, así como ha participado en programas televisivos. Tenemos el gusto de poder darle la más cordial bienvenida al doctor Santiago. Muchísimas gracias por este espacio, doctor David. El micrófono y la sala son suyos. Sean todos muy bienvenidos. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan en esta ocasión. Y pues un placer poder compartir esta información que vamos a tener a desarrollar. Y bueno, pues vamos a tocar un tema muy importante sobre un señalizador que está causando euforia una vez que se entiende y se conoce para qué sirve, cómo es que lo podemos obtener. Pero para esto es muy interesante pues hablar un poquito del preámbulo. ¿Qué es esto del NAD? ¿Qué es la epigenética? ¿Qué es la nutrigenómica? Y para ello, quiero saber si tengo también acceso, Angelita, a la pantalla para poder compartir una presentación. Vamos a ver si podemos compartir una presentación. Creo que sí se va a poder. Muy bien. Estamos aquí. Por favor, díganme si ven la pantalla. Y estamos compartiendo ya en este momento. Bien, hace un momento presentamos un video, el video inicial que habla de este reportero, que se somete a esta investigación en las primeras etapas del Protandim, y se hablaba de una importante señalización ya desde ese momento, pero se hablaba de enzimas. En el video hablan de enzimas antioxidantes, y que estas enzimas antioxidantes pues tienen que ver mucho en el desempeño de la salud, pero sobre todo en la manera en cómo se puede enlentecer el envejecimiento. Incluso en la mayoría de los casos se puede reducir la edad metabólica, y eso se debe a varios factores que vamos a ir revisando. Pero, ¿de qué estábamos hablando? ¿De qué enzimas se estaban hablando en ese video? Que hoy hay mucha más investigación al respecto, porque ese video ya tiene varios años, pero las investigaciones más recientes nos ponen en contexto de estar hablando particularmente de estas enzimas llamadas sirtuinas. Van a escuchar cada vez más hablar de estas enzimas por lo que hacen en nuestro organismo, y luego vamos a entender la relación que hay del NAD con las sirtuinas, pero tenemos que comenzar con esto. Entonces, las sirtuinas se conocen como el gen de la longevidad. Son una familia de 7 proteínas muy bien identificadas y regulan la expresión de ciertos genes, que es la epigenética, el cómo se escribe encima de los genes, la información que va cayendo en cada uno de estos paneles de información, cada uno de estos genes, el material genético que se encuentra en los cromosomas, y ahí es donde estas sirtuinas tienen que ver muchísimo. Reparan el ADN, que es justamente el material genético, la información que tenemos no solamente estructural. Por un lado tenemos esa información que es la que nos permite tener como que este parecido a papá o a mamá estructuralmente, pero también tiene la información de muchas acciones bioquímicas que traemos tanto de papá como mamá, que es lo que llamamos los antecedentes hereditarios. Entonces, aquí hay una reparación del ADN, protegen contra el estrés oxidativo, que es de lo que se estaba hablando en estos videos, previenen enfermedades neurodegenerativas y activan significativamente la esperanza de vida. Estas enzimas llamadas sirtuinas salvaguardan el ADN de la toxicidad genética. Cuando la expresión genética se lleva a cabo, así como va haciendo un proceso de reparación, también va habiendo un proceso en el que hay material que ya no se utiliza. Ese material que ya no es utilizable, si no se extrae debidamente desde el núcleo de la célula, desde estos cromosomas, este material se vuelve tóxico para los genes. Entonces, las sirtuinas tienen que ver con poder limpiar desde adentro todo este material genético. Y vamos a hablar particularmente de una de las sirtuinas que más estudios tienen actualmente, y son las sirtuinas de la serie 7. Recuerdan que hablábamos ahorita que son un grupo de 7 proteínas. Bueno, de estas 7 proteínas, algunas tienen muchos más estudios porque se encuentran en mayor abundancia dentro de ciertas regiones de la célula. Entonces, las sirtuinas de la serie 1 participan en el alargamiento de los telómeros. Y aquí viene este otro punto importante del cual se habló también en uno de los videos, que los telómeros son los extremos de los cromosomas. Dan la estabilidad a la estructura cromosomática, participan en la división celular y determinan el tiempo de vida de cada estirpe celular. Así como lo vemos en el gráfico, los cromosomas son como tiras, ¿sí? de pequeños, como agujetas, llamémoslo así, o fideos, que están aglomerados de tal manera que tienen una cubierta. Y esta cubierta de los cromosomas
que es como si fuera una tapa de un plumón. Eso es lo que se llaman los cromosomas. ¿Y para qué sirven los cromosomas? Para tener cuidado justamente en estos cromosomas. Los telómeros que funcionan como una tapa, van a funcionar precisamente como un protector, al igual que en un plumón, el tapón, si no lo tenemos en cuenta y el plumón se queda destapado, pues entonces ese plumón se va a secar y no va a servir mucho tiempo, porque no tenía esta protección. Entonces los telómeros van a ser estas tapas que van a permitir que el cromosoma no se disperse. Si los telómeros se van agotando, entonces corre el riesgo de que estos fideos, ¿sí?, esas tiras de material genético se empiecen a desparramar y ya no tienen una estructura, por lo tanto ya no funcionan adecuadamente. Las sirtuinas de la serie 1, de la serie 2 y de la serie 6 promueven otro fenómeno biológico llamado homeostasis, que por mucho tiempo se pensaba que la homeostasis era como el punto de equilibrio. Sin embargo, la homeostasis tiene que ver con el alto grado de complejidad que guarda la estructura celular, por lo cual hay este bienestar. Es decir, el cuerpo humano, por diseño biológico, por instrucción genética, va a buscar en todo tiempo un bienestar sí o sí. La única situación es que debe tener las condiciones biológicas para que esto suceda, porque si en un momento determinado esta señal o instrucción de buscar el bienestar no encuentra los elementos para hacer la reparación adecuada desde el punto de vista de los cromosomas, que impacta el funcionamiento de nuestras células, entonces no va a poder tener a bien realizar esas reacciones químicas para encontrar ese proceso de bienestar. Así que la homeostasis celular tiene que ver muchísimo con estas sirtuinas, tres principales, la 1, la 2 y la 6. Van a intervenir en la absorción de nutrientes, en la eliminación de toxinas y en la producción de energía. Las sirtuinas también tienen una función reguladora. Actúan en el sistema nervioso central, sistema cardiovascular, sistema inmunológico, en el hígado, los riñones y los huesos principalmente. Porque esos tienen que ver con todo el proceso mediante el cual el organismo va a sintetizar nutrientes y va a eliminar toxinas. Hay algo llamado macrofunciones. De tal forma que la alimentación, la asimilación y la eliminación permiten que un organismo tenga un adecuado funcionamiento. Y esas son las condiciones necesarias para generar el proceso homeostático, que es el bienestar. Las sirtuinas, entonces, regulan muchos procesos que tienen que ver con esta función biológica orgánica, de tal manera que cuando empieza a haber una deficiencia de las sirtuinas y ya estas no actúan convenientemente, pues empezamos a tener una serie de procesos que ya no son benéficos a la salud. Ahora bien, las sirtuinas son NAD dependientes y aquí entra en nuestra plática, entra en escena el famoso NAD. Entonces, vamos a ver realmente qué es el NAD. Aquí vamos a ver en nuestra gráfica, en la célula, cómo es que las 7 sirtuinas están ubicadas en diferentes partes de la célula. Algunas están en el citoplasma, otras están en la mitocondria, otras están en el núcleo de la célula. Y por eso es que hoy son un tema muy importante, porque se ha observado que cada una de estas sirtuinas tiene que ver con procesos muy específicos y que finalmente van a ayudar a que una persona tenga no solamente un bienestar integral, sino que el paso del tiempo no transcurra de manera convencional como suele suceder. Entonces vamos a ver que el secreto de la longevidad está en la activación. ¿Y por qué es esto muy importante? Se habla de elementos químicos, sustancias y alimentos que van a tener muchísimo que ver con detener la oxidación celular, los antioxidantes. Y uno quizás de los más estudiados es justamente el resveratrol, como uno de los de punta de lanza, que va a tener que ver muchísimo con detener el estrés oxidativo. Y eso es cierto, eso es verdad, los estudios apuntan a ello. Sin embargo, pasa mucho que aún cuando tenemos una red de antioxidantes, el cuerpo ya no puede tener esa función por falta de activación, en donde para que los antioxidantes que podamos tomar de los alimentos o de algún tipo de suplemento puedan tener esta capacidad de neutralizar a los radicales libres, requieren necesariamente que nuestro organismo esté participando de los procesos homeostáticos, porque de otra manera, entonces, por mucho que estemos tomando antioxidantes, el cuerpo no los va a activar, no los va a poder utilizar como lo que son neutralizadores de radicales libres, y entendamos que los radicales libres son robadores de nutrientes. Entonces, el secreto, conforme vamos avanzando en la edad, tiene que ver con activación. Y hablamos de esto porque el cuerpo humano va envejeciendo. Y quizá hablar de longevidad cuando se tiene 20, 25, 30 o 35 años no es un tema común, no es algo que le preocupe realmente a la gente. Pero pasados los 35 años, ya hacia los 40, empieza a ser un tema muy socorrido por lo mismo, porque empieza a haber ya un daño a nivel celular que se observa en la musculatura, en los tejidos, en la piel, en la energía vital. Por eso entonces, ¿por qué la activación? ¿Por qué es muy importante hablar de activación? Primeramente, porque vamos teniendo cada vez más edad. La edad cronológica es la edad que hoy tienes desde que naciste hasta ahora. Los años que tengas desde que naciste hasta este momento, a eso se le llama edad cronológica. Y la edad cronológica tiene un proceso mediante el cual, por el uso del cuerpo en el que ahora estás, porque lo hemos usado estos años, va a tener, sí, probablemente una factura metabólica, dependiendo cómo lo hemos cuidado, dependiendo precisamente los hábitos que alrededor de ello hemos promovido en cuanto a salud y bienestar o no.
vamos a ver incluso que la edad biológica, que es la edad metabólica, puede ser muy diferente a la edad cronológica, de tal manera que muchas personas cuando vienen a consulta, incluso al hacer un estudio de edad metabólica, pueden tener 36 años de edad cronológica, pero su cuerpo biológico ya tiene 45 o 50 años. ¿Y cómo es eso posible? O sea, ¿cómo es posible que un cuerpo pueda tener mucha más edad que lo que en realidad tiene cronológicos? Y eso se debe a que, sin darse cuenta de manera inconsciente, la mayoría de personas vamos descuidando ciertos aspectos del cuidado de la salud. Uno de ellos, por ejemplo, es la masticación. Muchas personas vienen conmigo y al preguntarles del 0 al 10, ¿cómo sientes que masticas? Y me dicen, no, pues como un 4, un 3, un 5. Y ese ya es un factor que va a determinar que no se tenga una adecuada asimilación de nutrientes. Por lo tanto, puede estar comiendo, sí, efectivamente, ciertos alimentos, pero no los va a poder digerir tan adecuadamente debido a que está teniendo una falla mecánica en la manera como está ayudando a que ese cuerpo promueva la digestión. Y ahí viene entonces el terreno biológico. Si una persona no mastica bien, no toma agua, si descuida la microbiota intestinal, si no tiene una adecuada circulación, una adecuada digestión, entonces podría estar tomando un alimento de alto valor biológico, una manzana orgánica, pero resulta que esta manzana o este alimento no va a tener la misma función porque ese nivel calórico que tiene y el contenido de micronutrientes no van a llegar hasta donde deben de estar y no van a ser un alimento celular como se piensa, porque en el trayecto de este paso digestivo va a haber quizá hiperacidez, hay inflamación, que es una colitis, hay muchos problemas gástricos, no se evacúan 2 o 3 veces al día, que eso debería de ser lo normal, no se toman alrededor de 2 a 3 litros de agua, que eso es lo que deberíamos de consumir. Entonces, el terreno biológico se ve dañado. Y aun cuando una persona coma ciertos alimentos que pretenden ser beneficiosos a la salud, no logran tener este objetivo y entonces ya no funcionan como debe de ser. Y entonces el estilo de vida se suma, porque para muchas personas el manejo de los problemas tensionales que cotidianamente vive no son abordados de la mejor manera y entonces están fabricando sufrimiento, están en una crisis existencial porque hacen drama de vida. Y en ese drama de vida hay una pérdida importante de energía. De tal manera que esto también va a afectar, porque no es lo mismo, por ejemplo, una persona que tiene un problema, hablemos de un problema X, pero su mente funciona de tal manera que busca opciones y resuelve de manera conveniente ese problema y en ese punto, al resolver rápido, no liberó tóxicos en el organismo, no liberó aquellas sustancias químicas como adrenalina o cortisol, de manera que el cuerpo lo resintiera como elementos tóxicos. Pero una persona que tiene un problema y ante ese problema se aqueja, ante ese problema sufre, ante ese problema crea una crisis, está en un drama existencial, entonces químicamente va a promover que haya mucho más cortisol, mucha más adrenalina, y eso se vuelve por el tiempo en el que está en ese conflicto, que no resuelve ese problema, entonces hay una supresión de oxígeno, y esa supresión de oxígeno ante un drama existencial promueve que haya procesos inflamatorios y entonces los alimentos que está consumiendo ya no van a poder digerirse de la mejor manera y está promoviendo por el estilo de vida que está teniendo en cuanto al manejo de conflictos, pues va a tener complicaciones importantes a nivel ya biológicos. Y así es como se van promoviendo lo que se llaman enfermedades. Diabetes, hipertensión, cáncer, tiene que ver con todo este proceso en donde cada persona no aborda de una manera adecuada tan simple y sencillamente la respiración, la masticación, la hidratación, comer lo suficiente, variedad de grupos, frecuencia alimentaria y cae en la rutina. Y esto es por lo cual la activación es necesaria e indispensable porque por sí mismo no lo está haciendo. Entonces necesita un apoyo y aquí es donde vienen los señalizadores. Entonces, por otro lado, el valor biológico de los alimentos pues también es un tema a tomar en cuenta porque hoy en día los alimentos no tienen el mismo valor biológico que tenía antes de los años 60 y esto se debe a las técnicas de cultivo masificadas en donde a través de químicos sintéticos, agroquímicos, fertilizantes que son sintéticos, manipulación genética de la semilla, pues hacen que lo que nos estemos llevando a la boca ya tenga una disminución importante. Por ejemplo, todavía hasta los años 70, un vaso de jugo de naranja nos aportaba 1 gramo de vitamina C. Pero ahorita, para formar 1 gramo de vitamina C, se requieren 10 vasos de jugo de naranja. Imagínense nada más. 10 vasos de jugo de naranja para apenas formar 1 gramo de vitamina C. Y eso se debe al valor biológico que ha disminuido importantemente debido a las técnicas de cultivo. Entonces, esto va a promover daño en el ADN. Y ese daño en el ADN, cada vez que una célula se divide y se va perdiendo ese material genético en los cromosomas, que son los telómeros, se pierde un porcentaje muy importante del código genético. Y eso es lo que va a ayudar. Las sirtuinas tienen muchísimo que ver con la protección del material genético de los telómeros. El estrés oxidativo es otro aspecto que nos va a tener de manera muy importante, ¿sí?, en raya entre el bienestar y la enfermedad. Cuando hay estrés oxidativo se detiene la replicación celular y eso se llama por identificación de los radicales libres, que son los que roban electrones en una estructura molecular y como mecanismo de defensa la célula impide la replicación para proteger el material genético. Entonces ahí hay una resistencia, así como existe la resistencia a la insulina, resistencia hormonal, esto es otro tipo de resistencia, en donde por protección hacia el material genético,
esta resistencia empieza a impedir la duplicación y la replicación celular. Y esto es importante porque empieza a haber una oxidación acelerada. El deterioro de la autofagia es otro factor importante a considerar porque ese es un mecanismo mediante el cual la célula elimina o come todos estos desechos de los que hemos hablado a nivel genético. La propia célula convierte ese material, lo digiere, lo procesa y lo elimina. De tal manera que esta autofagia es muy importante porque es una de las maneras en las que el cuerpo está procesando cierto nivel de toxinas. Y cuando esto ya no funciona de esa manera, hay una acumulación de toxinas. Y a eso se le conoce como carga humoral. Y la carga humoral va a impactar diferentes órganos dependiendo justamente de la información genética que se trae. Es decir, si en la familia ha habido problemas en corazón, pues entonces el riesgo que tiene esta persona al no tener esta adecuada eliminación de toxinas, pues van a ir hacia el corazón, si es en el riñón, riñón, y así sucesivamente, dependiendo de la carga genética. De ahí que entonces el NAD es esta sustancia muy interesante que se llama nicotinamida, adenina dinucleótido. Se encuentra en nuestro cuerpo, es una coenzima de la vitamina B3, de la nicotinamida ribosa. Se encuentra en todas las células vivas. Es muy interesante. Mantiene la adecuada salud mitocondrial, participa en dos funciones primordiales, que es la estimulación de energía para el ATP y la estimulación de la longevidad a través de las sirtuinas. El NAD ayuda justamente a que las sirtuinas estén haciendo su trabajo. Por eso es que las sirtuinas tienen una condición para que funcionen. Si existe NAD en el organismo, sí hay sirtuinas. Pero si no existe NAD en el organismo, las sirtuinas no pueden hacer su trabajo. De ahí la importancia de haber hablado antes de las sirtuinas, que es ese tipo de enzimas, porque se ha descubierto que tienen un papel súper importante en funciones específicas, pero requieren, sí o sí, que exista esta otra sustancia, la nicotinamida, adenina, dinucleótido, para que entonces cada una de las sirtuinas esté activa, se esté produciendo. Vamos a ver, por ejemplo, que esta es una publicación, es una página de un material en donde se pueden hacer consultas importantes, en donde diferentes universidades, escuelas del mundo, es donde pueden, una vez que se tienen estudios ya formales y estudios que se han validado, esos estudios se vierten en esta página, PubMed. Y en esta página PubMed, si ustedes ponen NAD allí hasta arriba, como yo lo puse, que está señalado con verde, van a darse cuenta que hay 69,068 resultados para el NAD. Y uno de ellos, por ejemplo, aquí vamos a ver que dice homeostasis en el segundo, homeostasis, NAD en la salud humana y la enfermedad. ¿Se acuerdan que la palabra homeostasis la vimos hace un ratito, que significa el alto grado de complejidad en el que el cuerpo humano, a través de la complejidad celular, va a buscar el mejor estado de salud? Eso es lo que significa la homeostasis. El alto grado de complejidad para buscar bienestar. Pero para que eso suceda depende de ciertas sustancias y una de ellas muy importante es el NAD. Entonces, el NAD es clave para combatir los acortamientos del material de los telómeros. Es súper importante. Y ahí es donde intervienen las sirtuinas de la serie 1, de la serie 2. El NAD recicla energía. Fíjate, el NAD es una sustancia tan interesante que no depende del ATP celular, sino que es al revés. El NAD promueve, ¿sí?, que haya energía a través de ciertas vías que vamos a revisar en un momento, y las sirtuinas requieren de esa energía que el NAD promueve. ¿Y debido a qué? Porque el NAD es un portador universal de electrones. El NAD tiene una cantidad muy importante de electrones, y esto es que al comer los alimentos que aportan glucosa al cuerpo para procesarla y obtener energía, realiza dos funciones, la glucólisis y el ciclo de Krebs. El NAD transfiere los electrones necesarios hasta la mitocondria, donde se fabrica energía y derivarla en ATP. Entonces, es muy importante porque nosotros tenemos esta molécula, el cuerpo la produce y nos va aportando todos estos factores de bienestar. Poco NAD empobrece este proceso y se pierde la carga eléctrica. No se produce energía, se activan procesos inflamatorios, y esto entonces representa un reto desde el punto de vista de la producción orgánica. ¿Por qué? Porque lo que hoy se sabe es que el NAD se va acortando cada 20 años un 50%. Eso significa que a los 40 años hay solo la mitad de lo que había a los 20. Y entonces a los 80 años en condiciones de salud estable, cosa que hablar de salud estable a los 80 años es como una casi utopía, solo se tiene del 1 al 10% de lo que se tenía a los 18 años. Y es aquí donde tenemos el gran reto del envejecimiento acelerado, porque vamos perdiendo la capacidad de producir ciertas sustancias y quitamos la condición biológica homeostática para que ciertas sustancias y enzimas, como son las sirtuinas, hagan el trabajo específico, y entonces el material genético del cromosoma, como son los telómeros, se agotan más rápidamente. Se pierden los recursos. De ahí que hablamos de activación. Si una persona, aun cuando coma sanamente, entre comillas, no está teniendo a bien a activar estos señalizadores, está corriendo riesgos por muchos factores que ya hemos revisado, como el estilo de vida, como el valor biológico de los alimentos, la propia edad cronológica con respecto a la edad metabólica. Y entonces vamos a ver cuáles son los 7 aspectos más relevantes del NAD. Primeramente, el envejecimiento y bienestar. Desacelera el proceso de envejecimiento, estabiliza las puntas de los telómeros y evita que se acorten, activa y potencia las sirtuinas.
Este es un punto crucial porque el NAD, que lo vamos perdiendo, hoy en día necesitamos tomarlo de manera externa, como es lo que estamos viendo a través de la propuesta de Protandim, pero es para esto. O sea, el objetivo de tomar hoy en día esta sustancia, esta molécula, porque son moléculas, es porque vamos a garantizar de alguna manera que ante los estudios que ya existen, podamos impactar positivamente el bienestar en cada uno de nosotros. 2. El metabolismo del azúcar en sangre interviene en la regulación de la sensibilidad de la insulina, favorece romper la resistencia a la insulina y contribuye al metabolismo del azúcar en sangre. Ahora, estamos hablando de una corrección. Hoy en día, muchos médicos, cuando hablan de resistencia a la insulina, uno de los medicamentos que más se maneja es la metformina. ¿Y qué está haciendo la metformina? No está habiendo un proceso propiamente de regulación. Es un puenteo, es una manera artificial, es una manera sintética, una manera química sintética en la cual pretende que el cuerpo esté funcionando, y sí, pero a medias, porque la resistencia en realidad no se está rompiendo, sino que se hace un puenteo. Y ese puenteo, con respecto a la resistencia a la insulina, sigue habiendo agotamiento de material genético. Entonces, toma el medicamento, sí estoy regulando los niveles de glucosa en sangre, estoy presentando una química sanguínea aparentemente más saludable porque estoy tomando el medicamento, pero ojo, ese medicamento no está deteniendo el proceso del daño biológico a nivel de cromosomas, a nivel de la señalización del ADN, sino que eso continúa. Y al continuar, lo que está sucediendo es que simplemente estamos parchando un proceso de deterioro biológico, y entonces, cuando hablamos de un señalizador de esta índole, estamos hablando de la reparación desde el núcleo de la célula a través de la activación de las sirtuinas. Ya vimos que actúan en la mitocondria, actúan en el núcleo de la célula, ¿sí? Y entonces eso nos va a permitir empezar a tener una reparación de la célula. Cerebro sano. Ayuda a la reparación del ADN dañado en el cerebro y células nerviosas. Activa proteínas específicas que protegen el cerebro del daño oxidativo. Dicho daño está asociado a demencia senil, mal de Parkinson, demencia con cuerpos de Lewy y el Alzheimer. Mejora el flujo de sangre en el cerebro. Ahora, aquí quiero hacer una acotación muy importante. No estamos hablando de curación. En el área médica se dice que la diabetes no se cura, y yo estoy de acuerdo con el área médica. La diabetes no se cura. Pero a través de procesos como los que estamos viendo, ¿sí? El cuerpo que está manifestando una diabetes, el cuerpo que está manifestando un Alzheimer, el cuerpo que está teniendo un deterioro crónico, como un cansancio crónico, corrige el proceso a nivel de señalización nuclear en el ADN. Y cuando corrige, no estamos hablando de curación, estamos hablando de corrección del daño. Por eso es que empieza a haber este efecto favorable a nivel de beneficio para la salud. Vamos a ver que el síndrome de fatiga crónica optimiza la conversión de alimentos en energía, mejora la función y potencia los niveles del ATP, mejora los neurotransmisores como la dopamina, serotonina y la norepinefrina. Y esto es muy importante porque nuestra expresión humana por diseño biológico tiende a que manifestemos a través de la sensibilidad humana, a través de necesidades que cubrimos, tanto fisiológicas como externas, como podrían ser necesidades de reconocimiento, necesidades de pertenencia, necesidades de afecto. Tenemos un cuerpo emocional, y ese cuerpo emocional va a estar ligado a esta producción de hormonas que tienen que ver con estas respuestas del organismo. Entonces, cuando se mejora la condición de estos neurotransmisores, la dopamina, la serotonina, entonces lo que vamos a empezar a tener es una respuesta más natural de la expresión de nuestras emociones, una respuesta más natural con respecto a cómo es que nos estamos desenvolviendo en este plano, ¿sí? Y no de manera alterada, no de manera dramática. Hasta en esto es lo que nos va a ayudar. El desempeño atlético interviene en la capacidad aeróbica, incrementa el oxígeno del músculo. En la salud cardíaca restaura la elasticidad vascular, evita los daños endoteliales en las paredes de las arterias, promueve la creación de nuevos vasos sanguíneos en músculos. Eso es súper importante porque cuando hay microruptura de tejidos, cuando se hace actividad física, y esas microrupturas de tejidos, estamos hablando de que no hay la capacidad de generar un nuevo tejido para la reparación, entonces se va hacia una rigidez de tejido. Pero el hecho de que promueva nuevos vasos sanguíneos a nivel muscular, que el corazón es un músculo, va a ayudar a que haya una plasticidad de tejido. Y esa plasticidad de tejido permite que el corazón y los músculos en general tengan un mejor desempeño, por lo tanto, mejor proyección del flujo sanguíneo, y esto es una mejor dispersión de nutrientes en todo el cuerpo. Mejora el flujo de la sangre, combatiendo así la insuficiencia cardíaca, varices, colesterol elevado, la anemia, la impotencia sexual en hombres. Y el número 7, que es la salud renal, que al activar las sirtuinas de la serie 1, mejora la unidad funcional del riñón llamada nefrón. Entonces, estos filtros que maneja el riñón son, de alguna manera, depurados también para que pueda hacer un mejor filtraje de todos los elementos tóxicos que se van promoviendo a través de que el cuerpo, con la regulación de líquidos, la toma de líquidos y la expulsión de los mismos, el cuerpo vaya filtrando estas toxinas en la sangre, y la sangre no tenga elementos tan tóxicos que al final afectan porque van deteniendo la circulación y van promoviendo la elevación de colesterol, triglicéridos. Entonces, en la salud renal es súper importante porque también contribuye a mantener la estabilidad de los electrolitos. Entonces, vean todas las funciones que tiene una molécula, una sola molécula NAD,
como activador de las enzimas sirtuinas. Si esta molécula NAD tiene este potencial de activación, vean lo que tenemos aquí. En un estudio se observa que el NAD, hay todo un estudio también de cómo es que se puede promover NAD a través de la restricción calórica, pero eso ha traído otros no tan beneficios. Esta molécula, sí, la nicotinamida, cuando se deja de comer, el cuerpo puede producirla. El riesgo que hay es que muchas personas cuando hacen este tipo de práctica de hacer ayunos intermitentes con la restricción calórica, ya traen cuadros de desnutrición. Y entonces, de nada sirve la producción de NAD porque activan otras funciones en donde el cuerpo acumula grasa posterior debido a los factores carenciales no resueltos por la falta de alimento. Y no es una manera conveniente de poder estar solucionando esto, a pesar de que la gente al principio pueda bajar de peso y crea que porque está bajando de peso ya está teniendo como que esta corrección. Al contrario, va a tener complicaciones y los ayunos intermitentes, así como otro tipo de dietas que se han vuelto muy famosas como las dietas cetogénicas, son altamente peligrosas y riesgosas para un gran sector de la población que traen una desmodulación celular y que han bajado, subido, y para esas personas no es conveniente hacer ese tipo de programas de alimentación. Cuando el NAD interviene en el organismo, en este gráfico, vemos que tiene un 100% de activación. Entonces, estos son estudios muy interesantes que nos permiten saber que si vas a tomar NAD de Protandim, de LifeVantage, vas a tener una garantía, ¿sí?, de activación. Costo-beneficio, pues que si hoy no inviertes en tu salud, mañana necesariamente vas a gastar en una enfermedad. Por tanto, este es la presentación que hoy he querido compartir con ustedes. Y pues me da mucho gusto que cada vez más gente se está acercando a temas de nutrigenómica, porque más allá de la nutrición, está viendo hoy en día la posibilidad de que las personas podamos sí o sí detener procesos crónico-degenerativos a través de activación de señalizadores nucleares, que eso es lo que tenemos con estos sustancias que están envasadas, el NAD, el NRF1, el NRF2, que tomándolos conjuntamente potencian en más de 500% el efecto de cada uno de ellos. Entonces, tenemos la gran oportunidad. Yo recuerdo todavía que tomé un diplomado de nutrigenómica hace aproximadamente 13 años, y hace 13 años ya se hablaba de estas sustancias, pero no se hablaba de tomarlas porque no había la alternativa de tomarlas. Había sueros, ¿sí?, de estas sustancias y eran carísimos. Pero hoy en día la posibilidad de que cada uno de nosotros pueda tener esto para poderlo consumir y poderlo promover a la gente que nos rodea y con ello obtener beneficios muy interesantes, como lo estoy viendo yo con pacientes que ya están teniendo resultados muy, muy concretos en padecimientos, sobre todo degenerativos de huesos, ¿sí?, para pacientes que han tenido ahorita problemas ya de artritis reumatoide, que han tenido problemas de patologías como, por ejemplo, lupus, patologías como de rigidez tensional, ¿sí?, ha tenido un desenvolvimiento muy, muy importante. La activación de señalizadores nucleares, que eso es lo que tenemos con estos sustancias que están envasadas, el NAD, el NRF1, el NRF2, que tomándolos conjuntamente potencian en más de 500% el efecto de cada uno de ellos. Entonces, tenemos la gran oportunidad. Yo recuerdo todavía que tomé un diplomado de nutrigenómica hace aproximadamente 13 años, y hace 13 años ya se hablaba de estas sustancias, pero no se hablaba de tomarlas porque no había la alternativa de tomarlas. Había sueros, ¿sí?, de estas sustancias y eran carísimos porque solamente se manejaban a nivel clínico y eran sueros carísimos. Pero hoy en día la posibilidad de que cada uno de nosotros pueda tener esto para poderlo consumir y poderlo promover a la gente que nos rodea y con ello obtener beneficios muy interesantes, como lo estoy viendo yo con pacientes que ya están teniendo resultados muy, muy concretos en padecimientos, sobre todo degenerativos de huesos, ¿sí?, para pacientes que han tenido ahorita problemas ya de artritis reumatoide, que han tenido problemas de patologías como, por ejemplo, lupus, patologías como de rigidez tensional, ¿sí?, ha tenido un desenvolvimiento muy, muy importante. Así que, pues, Angelita, yo agradezco mucho el tiempo que le han brindado a esta plática. A mí me encuentran a través de mis redes sociales en célulascontentas.com. Pueden ahí escribirme, esa es mi página web, célulascontentas.com, pero también, por favor, puedan escribirme a mi correo, que es nutriólogo@célulascontentas.com. Y con todo gusto poder darles alguna otra información ya particular en cuanto a qué y cómo tomar lo que estamos teniendo. Y bueno, pues yo de verdad les brindo este apoyo y espero que vivan el placer del rejuvenecimiento real y del bienestar real a través de activar sus funciones orgánicas y tener células contentas. Así que nuevamente muchísimas gracias. Voy a ver aquí en el chat, creo que hay preguntas.
Gracias, excelente, excelente, excelente. Muchas gracias, doctor. Ok, me dice, doctor, una persona con varices, ¿qué beneficios tendría? Mira, si una persona con varices tiene un problema circulatorio, un problema de obstrucción, hay una presión ahí, hay que hacer un proceso de limpieza. Por ejemplo, el NRF2 es el precursor que más te podría ayudar, que es el señalizador más importante, porque el NRF2, como señalizador nuclear, lo que va a hacer es una desintoxicación y va a promover también una energía mitocondrial, pero desintoxica y desinflama. El NRF2 desintoxica y desinflama. Ahora, si juntas el NRF2 con el NAD, que actúa y que activa sirtuinas, el NRF2, que es un antiinflamatorio y un desintoxicante, vas a promover que una persona con varices tenga un efecto muy pronto en cuanto a la recuperación. Y por otro lado, te recomiendo que no tomes lácteos, evita el consumo de lácteos, baja el consumo de azúcar, no consumas carnes en general, sobre todo carnes rojas, carne de puerco, no consumas nada de esto. Y promueve el consumo más continuo de agua, cuida mucho tu masticación y cuida mucho tu descanso reparador. ¿Mujeres en lactancia lo pueden tomar? Sí, sí lo pueden tomar, Laura. Mujeres en lactancia pueden tomar estos señalizadores porque no son medicamentos y lo que hacen es que actúan funciones orgánicas que el cuerpo ya hace, solamente que pierde la capacidad porque vamos teniendo todo un proceso de deterioro biológico. Y algo muy importante, los señalizadores nucleares van más allá de la nutrición. La nutrición es muy importante. Yo como nutriólogo se los puedo comentar a través de cambios alimenticios, a través de ciertos suplementos alimenticios, claro que eso tiene beneficios. Pero cuando hablamos de señalizadores y activadores, que no son suplementos, es una cosa muy diferente. Entonces los señalizadores y los activadores, que es el NRF1, el NRF2 y el NAD, que tiene Protandim, actúan en la mitocondria de la célula. Si una célula no tiene la capacidad de hacer su trabajo y toma nutrientes muy buenos, de cualquier tipo de suplemento, aunque sean orgánicos, la capacidad de síntesis de las células se ve disminuida porque la membrana celular, a nivel de vellosidades, va a tener complicaciones para poder hacer su trabajo de sintetizar, absorber y poder hacer todo el proceso de reparación de la célula. Y se va perdiendo esa capacidad. Así que los señalizadores cumplen una función más allá de la nutrición. Y sí, es el NAD y el NRF2 para varices. Digo, va a funcionar para muchas otras cosas si haces esta dupla, pero particularmente la pregunta de varices, pues sí, esa es la combinación y para embarazadas, tremendísimo. Para embarazadas, lo que optimiza mucho el estar tomando estos señalizadores es que promueve que los niveles de producción de nutrientes para la formación embrional se elevan. Entonces, el bebé está teniendo, ¿sí?, la respuesta final de la producción de elementos nutricionales por parte de la activación orgánica en la mamá. Entonces, los señalizadores no es que vayan para el bebé, no se pasan por el cordón umbilical para el bebé, no hace eso, porque además el bebé ni los necesita. El bebé, cuando el cuerpo del bebé pudiera identificar alguna de estos señalizadores, no los toma en cuenta porque el bebé los está produciendo de forma natural. Entonces ahí no tiene nada que ver. Pero ¿en dónde sí ayudan estos señalizadores en una mujer embarazada? Optimiza el alimento que el bebé va a estar consumiendo, que el bebé requiere a través del cordón umbilical. Y entonces, olvídate, la capacidad de elevación del valor biológico de los nutrientes en la madre, al tener esta activación y estos señalizadores, pues es mucho más elevada. Sí, el bebé viene equipado y está nuevo. Sí, claro, el bebé no los necesita para nada y no le va a pasar nada al bebé. También si los toma sano, no pasa nada malo. Simplemente no los aprovecha. En la mamá sí, por la elevación del valor biológico de los nutrientes. Parece ser déjame ver, mujeres de lactancia. Estoy revisando el chat para ver si hay alguna otra pregunta por ahí. Mira, por aquí alguien dice, Ari, yo he notado un cambio notable desde que consumo NRF2 y NAD. Claro que sí, Ari, gracias por ponerlo aquí. Con todo gusto, la información que les he compartido para mí es un placer podérselas compartir porque yo a esto me dedico y es mi misión de vida. Entonces, al ser mi misión de vida, y me apasiona compartir temas de salud. El NAD es indicado para un paciente con epilepsia. Mira, no le va a hacer nada malo, al contrario, puede ser, pero sí habría que combinarlo, porque el NAD por sí solo no va a ser. El NAD activa la sirtuina, ¿sale? Pero un problema de epilepsia ya tiene otra complicación a nivel cerebral. Entonces, lo que necesitaríamos aquí es sí o sí el refuerzo de los tres, para que el refuerzo de los tres, cada uno en su función específica, desintoxicante, ¿sí? Y desinflamante, que es el NRF2. Luego, el NRF1 es activador de la energía mitocondrial, con lo cual hace otras funciones. Y si está tomando el NAD que activa las sirtuinas, entonces la capacidad que el cuerpo va a tener para hacer procesos de reparación, y cuando hablamos de procesos de reparación, es también desconectar los genes que están promoviendo un malestar en el organismo. Entonces, recuerden, no hablamos de curación, no es que estos señalizadores van a curar cualquier enfermedad, no, solo que van a crear las condiciones del terreno para que el organismo por sí mismo, a cierto nivel, de acuerdo a su diseño y el daño que traiga, pueda hacer una reparación. Y eso es lo que estamos haciendo con estos señalizadores.